Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del rey Salomón. El rey Salomón es un personaje crucial e importante en la historia bíblica. Y podríamos hablar mucho acerca de este personaje. Pero en lo que hoy concierne, nos interesa saber es si Salomón se perdió eternamente o al morir murió siendo salvo. Esta pregunta no es una pregunta actual, es una pregunta que se ha realizado a lo largo de la historia del cristianismo. Y de verdad es una pregunta bastante inquietante, pero vamos a dar respuesta a esta pregunta a la luz de la Biblia. La Biblia no afirma, tampoco niega explícitamente que Salomón se hubiese arrepentido del pecado de idolatría que él cometió. De tal manera, la pregunta todavía está en el tapete. ¿Cree usted que el rey Salomón se perdió o se salvó eternamente? Para comenzar este estudio, quisiera presentar dos textos. Uno tiene que ver con el nacimiento de Salomón y el otro texto tiene que ver con la muerte de Salomón. Cuando hablamos del nacimiento de Salomón, leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, donde dice: y consoló David a Betsabé, su mujer. Entonces, ¿de qué consoló David a Betsabé? Del niño que murió por causa del pecado de David, ¿verdad? ¿Cuál pecado de David? Por haberse acostado con Betsabé, siendo que era mujer de Urías. Aparte de eso, David fue la persona que llevó a la muerte de Urías en campo de batalla. Entonces, este texto dice de la siguiente manera: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Entonces encontramos que hay un niño que muere por causa del pecado de David, pero ahora David consuela a Betsabé, eh, llega a ella, y de esa relación nace nada más y nada menos que el personaje en el día de hoy. Nace Salomón. Y la Biblia dice: al cual amó Jehová. Y ahí comenzamos bien. Comenzamos que Salomón nace y es un niño amado por Dios, al cual amó Jehová. Y yo creo que este amor de Dios hacia Salomón no solamente lo vemos en el nacimiento de Salomón. El amor de Dios hacia Salomón lo vemos a lo largo de la vida de Salomón. Ya que Salomón haya fallado y no haya sido fiel a ese amor de Dios, eso es otra cosa. Pero de que Dios amó a Salomón en toda su vida, eso es una realidad y eso lo vemos a la luz de la Biblia. El otro texto lo encontramos en el segundo libro, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 42 y 43. Dice así: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Entonces, aquí vemos el nacimiento, aquí vemos la muerte de Salomón, vemos que Salomón fue amado por Dios, según el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, y vemos la muerte de Salomón. Ahora,
Salomón realmente es un personaje porque Salomón fue un hombre sabio, ninguno como él en sabiduría, una sabiduría que tiene su origen en Dios. Y quisiera leer algunos textos que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3, y quisiera rescatar algunas palabras, algunas frases de lo que vamos a leer. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3, dice de la siguiente manera: Mas Salomón amó a Jehová. Interesante. ¿Por qué interesante? Bueno, porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, se habla de que Jehová amó a Salomón. Pero en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3, encontramos que Salomón amó a Jehová. El detalle es que Jehová fue fiel a ese amor, pero Salomón no fue fiel al amor de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3, mas Salomón amó a Jehová. Ahora, en ese mismo texto dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos a Jehová, al Dios al cual Salomón amaba. Hermoso, este texto es hermoso, a mí me encanta, me muestra un hombre que ama a su Dios. Y me llama la atención del escritor cuando enfatiza solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Así que vemos a un Dios que es amado por Salomón, y Salomón mostraba su amor a Jehová, siéndole fiel, y solamente Salomón adoraba, solamente Salomón le sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos a Jehová, al Dios al cual él amaba. Verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Me llama mucho la atención. Pide lo que quieras que yo te dé. Cuando alguien dice eso, es porque tiene la capacidad de dar cualquier cosa que la otra persona pida. Así que estamos frente a un Dios omnipotente que es capaz de dar lo que Salomón quisiera pedir. Esto me hace acordar cuando Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras. ¿Verdad? Elías también le dijo así a Eliseo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras que yo te dé. Y cuando Eliseo le dijo, bueno, dame una doble porción de tu espíritu, Elías le dijo, cosa dura. En otras versiones dice, cosa difícil has pedido. ¿Verdad? Pero en este caso no es así. ¿Verdad? Porque obviamente estamos frente al Dios que todo lo puede. Verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Aquí hay algo muy interesante y es cómo Salomón entiende quién es su Dios y quién es él delante de su Dios. Él dice, tú me has puesto a mí, tu siervo. Es decir, en ese momento, Salomón ya era rey. Y él dice, a mí, tu siervo. Es decir, aunque Salomón era rey, Salomón entendía que él era siervo del Dios que lo había puesto por rey de Israel. Hermoso. Realmente Salomón comenzó su reinado de una manera magistral. Amaba a Dios. Era humilde,
no solamente amaba a Dios, amaba al pueblo que él gobernaba por voluntad divina. Y le dice, mira, yo soy rey, tú me has puesto por rey, yo soy tu siervo. Interesante. Entonces, eso por lo menos también nos logra enseñar que no importa qué tanto Dios pueda usarnos y qué posición Dios pueda darnos dentro de su pueblo, siempre seremos siervos. Bien, verso 9. Salomón dice, da pues a tu siervo, ¿se da cuenta? A tu siervo, a tu siervo. Él sabía que era rey, pero delante de Dios, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí viene una pregunta, y es la siguiente. Salomón pide un corazón entendido con la finalidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le da ese corazón, ¿verdad? Entendido para que Salomón pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Y viene la pregunta, pero si Salomón tenía ese corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿qué le pasó cuando cayó en pecado de idolatría? ¿Acaso no discernió entre lo bueno y lo malo? Eso es interesante, porque él tenía el corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué pasó cuando él se inclinó a la idolatría y al pecado? ¿Qué le pasó a ese corazón entendido? Cuando nosotros perdemos cierta relación con Dios, ese corazón entendido puede llegar a ser un corazón entenebrecido. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, aquí había una relación extremadamente muy buena entre Dios y Salomón. Dios amaba a Salomón, Salomón amaba a Dios, y eso está en la Biblia explícitamente, literalmente. Y aquí vemos que cuando Salomón pide, eso le agrada a Dios. Y agradó delante del Señor. Entonces, lo que pidió Salomón agradó el corazón de Dios, por decirlo de alguna manera. Verso 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Entonces, aquí vemos cuando Dios le dice, mira, tú quieres un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, te he dado ese corazón sabio y entendido, ¿verdad? Sabio y entendido. En el verso 14 es donde a mí me llama mucho la atención para este tema, Porque el verso 14 dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, aquí vemos que Dios le otorga lo que Salomón pidió, corazón sabio y entendido. Pero en el verso 14 hay una recomendación de Dios para Salomón, es decir, que el tener un corazón entendido, un corazón sabio, no garantizaba que Salomón siempre iba a decidir en las cosas que le iba a agradar a Dios. Así que Dios le dice a Salomón, y si anduvieres en mis caminos.
Es decir, había la posibilidad de que Salomón se extraviara de los caminos de Dios, aún teniendo un corazón sabio y entendido. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, Salomón reconoció humildemente, y de verdad, un hombre humilde, humildemente, su incapacidad para poder gobernar bien, y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría necesaria para gobernar justamente al pueblo de Dios. De tal manera, Dios le dio esa sabiduría y también le dio riqueza. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 4 al 15, capítulo 10, verso 27. Ahora, ¿qué podemos rescatar de esto? Una de las cosas que podemos rescatar es que un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. Primer libro de Reyes, capítulo 3, usted lo puede comparar con Primera de Reyes, capítulo 11. En el capítulo 3 del primer libro de Reyes, que fue el capítulo que leímos, excelente, Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, terrible, 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 terrible. Así que un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. Y podemos tomar ejemplos de la Biblia aparte de Salomón. Saúl comenzó muy bien su reinado, pero terminó muy mal su reinado. Yo creo que Salomón comenzó muy bien su reinado. En el camino se apartó de, de los mandamientos de Dios, pero creo que al final él pudo reivindicarse delante de Dios. Ahora, el detalle con todo esto surge, el problema surge porque la Biblia nos dice que Salomón se casó con muchas mujeres, 700 para ser exactos, más 300 concubinas. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 3. Dice así: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cuál corazón desviaron? El corazón entendido que Salomón pidió para juzgar bien al pueblo. ¿Ah? Interesante. Ahora, muchas de sus esposas eran de tierras extranjeras, y ellas hicieron que Salomón levantara ídolos para que fueran adorados. Vamos a leer el capítulo 11 del primer libro de Reyes, que realmente es un capítulo muy triste en la vida de Salomón. Realmente el capítulo 11 es un contraste del capítulo 3 en la vida de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Bueno, aquí hay algo en contra a mi posición. Yo creo que Salomón murió siendo salvo. El detalle es que Salomón en una edad avanzada pecó contra Dios. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Así que si Salomón, siendo viejo, cayó en pecado de idolatría, ¿y qué idolatría? Entonces debe ser que si él murió siendo salvo, él tuvo que reconocer en esa edad avanzada su pecado y arrepentirse de su pecado. Bueno, verso 9.
Y se enojó Jehová contra Salomón. Y me llama mucho la atención porque cuando Salomón nace, dice la Biblia, y Jehová lo amó. Pero aquí vemos en el capítulo 11, verso 9 del primer libro de Reyes, dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón, ¿cuál corazón? El corazón sabio y entendido que Dios le dio a Salomón. ¿Se da cuenta que la Biblia habla mucho del corazón de Salomón? La Biblia hace énfasis en lo que tiene que ver con el corazón de Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Así que la advertencia que le hace Dios a Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 14, cuando dice, y si anduvieres en mis caminos. Pero en el capítulo 11, verso 9, dice que Jehová se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. O sea, se había apartado de los caminos de Jehová. Bien. Cuando nosotros leemos en el segundo libro de Crónicas, bueno, segundo libro de Crónicas describe las obras de Salomón y también describe su reino glorioso, pero no habla de sus pecados. Pero el punto sorprendente de ambas narraciones, tanto de Crónicas como de Reyes, especialmente del primer libro de Reyes, capítulo 11, es que no se hace mención del arrepentimiento de Salomón. En otras palabras, aunque en el segundo libro de Crónicas no se hable de lo malo que hizo Salomón, pues tampoco se habla del arrepentimiento que debió tener Salomón. Y creo que posiblemente no se hable del arrepentimiento porque no se habla de lo malo que hizo. Bien, ahora uno pensaría que si Salomón fuera salvo después de tantos pecados, la escritura hiciera referencia a su arrepentimiento, que la Biblia dijera algo como, y antes de morir, Salomón, reconociendo sus pecados, se arrepintió, algo así. Pero la Biblia no habla de un arrepentimiento explícito. De tal manera que si Salomón llegó a ser salvo, entonces su arrepentimiento lo debemos encontrar en las escrituras de manera implícita, porque explícitamente no lo encontramos. Y si él fue salvo, entonces él se debió de arrepentir. Y si él se arrepintió y su arrepentimiento no está explícitamente en la Biblia, entonces debe estar implícitamente. Bueno, mire lo que dice Proverbios 9:10. Y estas son las cosas que a uno le llama mucho la atención de Salomón. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ok, escuche esto. Salomón pidió corazón entendido, un corazón sabio, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El principio de la sabiduría, ¿verdad? O el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El que podamos temer a Dios. Entonces, Salomón era un hombre demasiado sabio. Pero el principio básico de esa enorme sabiduría era poder temer a Dios. Así que, si una persona no era tan sabia como Salomón, pero temía a Dios, entonces tenía el principio de lo que es la sabiduría. ¿Verdad?
Bueno, una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. La inteligencia es el cúmulo de conocimiento que una persona puede tener. Hay muchas personas que son inteligentes, pero no toda persona es sabia. Y la sabiduría es poder aplicar lo bueno que conoces en la vida. Bien, en Proverbios capítulo 6, verso 20 en adelante, es tremendo. Y son otra de las cosas que me llama la atención de Salomón. Porque en Proverbios capítulo 6, vamos a leerlo. 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Qué le dijo David a Salomón? Que guardara los mandamientos. ¿Salomón lo guardó? No. Pero él aquí está aconsejando algo que él no hizo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos, ¿dónde? En tu corazón. Así que Salomón ató los mandamientos de su padre en su corazón, pero las mujeres hicieron que su corazón se desviara. Versículo 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, en el día a día, lo que te va a guardar es que tú ates los mandamientos a tu corazón. Si eso es una realidad, entonces quiere decir que si Salomón se desvió, es que esos mandamientos se desataron, por así decir, del corazón de Salomón. Porque Salomón dice, átalos, átalos, los mandamientos átalos, ¿verdad? O enlázalos a tu corazón y de esa manera no te vas a apartar. Eso significa que si Salomón se apartó es porque los mandamientos se desataron, se desligaron del corazón de Salomón. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mujer mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Porque Salomón, eso es lo que él vivió. Todo lo que él está diciendo aquí, con guarda tu corazón, los mandamientos, átalos a tu corazón. Porque él tenía un corazón entendido, él ató los mandamientos de Dios, a ese corazón sabio, entendido que Dios le dio, pero se desvió. Ahora Salomón está diciendo, mira, guarda los mandamientos de tu padre, porque David le dijo, hijo mío, guarda los mandamientos, en fin. Así que Salomón está dando recomendaciones. ¿Para qué? Para que las personas puedan no caigan en lo que él cayó. Y dice, para que te guarden de la mujer, de la blandura, de la lengua, de la mujer extraña. Que eso fue lo que sucedió cuando las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón. ¿Qué significa esto? Que Salomón codició la hermosura de las mujeres con las cuales él se casó. ¿Dónde? En su corazón. Ni ella te aprenda con sus ojos. Bueno, porque las mujeres paganas tenían la costumbre de maquillarse con antimonio en sus ojos para que sus ojos se vean grandes y hermosas, en fin. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Entonces, Salomón es un buen ejemplo de esto. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 11, que ya leímos algunos textos, permítanme decir lo siguiente. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón,
por cuanto ha habido en ti esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces aquí vienen las consecuencias del pecado de Salomón. Verso 13. Entonces digo, perdón. En el versículo 11 vemos las consecuencias del pecado de Salomón. Ahora, con todo esto, yo sigo convencido de que las Escrituras sí nos da el arrepentimiento de Salomón de manera implícita, y eso se encuentra en el libro de Eclesiastés. Es bastante evidente que Salomón escribió este libro al final de su vida, después de haber probado al máximo todas las riquezas y placeres que la vida podía brindar. Entonces, aunque Salomón se desvió siendo viejo, de todas maneras el libro de Eclesiastés nos muestra que fue el libro que Salomón escribió al final de sus días. Ahora, Salomón tenía poder, tenía prestigio, riqueza incalculable, un reino poderoso, 1000 esposas, palacios, jardines y todo lo que se podía desear en el tiempo de Salomón. Pero por encima de todo esto está escrito por Salomón: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Aleluya. De tal manera Salomón llegó a conocer la verdad de ello cuando dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En todas las cosas de esta tierra uno puede encontrar, o más bien uno no puede encontrar ningún gozo, ninguna paz, ninguna utilidad genuina, nada que valga la pena aparte de los caminos de Dios. Les recuerdo lo que Salomón dice al final de su libro. Eclesiastés capítulo 12, verso 8 al 10, verso 13 y 14. Temed a Dios, temed a Dios. Pero temer a Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Temed a Dios, que es el principio de ser sabio. Temed a Dios. Si usted teme a Dios, usted tiene el principio de la sabiduría. Temer a Dios es una actitud sabia. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo. Así que una persona que haya vivido como vivió Salomón y haya gozado de los placeres que gozó Salomón, decir que guardar los mandamientos y temer a Dios es el todo del hombre, eso lo debe decir una persona que ha reflexionado a lo largo de su vida, ha llegado a un punto que medita y dice: todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, todo lo que he disfrutado, lo bueno y lo malo, me doy cuenta que el todo del hombre consiste en temer a Dios y guardar los mandamientos. David no fue tan sabio como Salomón, pero precisamente esas palabras de Salomón fue lo que David le dijo a Salomón: hijo mío, teme a Dios.
y guarda sus mandamientos. David no tenía todo el conocimiento que llegó a tener Salomón, pero el principio de la sabiduría estaba en el corazón de David. Y no importa qué tan grande seas tú en sabiduría, pero si temes a Dios, que es el principio de la sabiduría, y guardas los mandamientos de Dios, eres tan sabio como para ir al cielo. Mire lo que sigue diciendo Salomón, porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Imagínese a Salomón que está meditando sobre su vida, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre la obediencia, sobre el pecado. Y él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Así que Salomón está hablando de un juicio que va a llegar, donde las personas serán juzgadas por sus obras. Y en esa nitidez de conciencia, es obvio que Salomón se sentía confrontado a ese momento en que él tenía que ser juzgado por sus obras. Y si él sentía y sabía eso, me imagino, a la luz de la palabra que podemos ver, que él se arrepintió porque no deseaba ser juzgado por sus pecados. Porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa secreta, sea bueno o sea mala. Así que en razón a esto, yo creo firmemente que el rey Salomón murió obteniendo la salvación. Yo creo eso. Creo que la Biblia registra y da señales fuertes de que Salomón murió siendo salvo. Bueno, si este video fue de bendición, te invito a que te suscribas a este canal Verdades de la Biblia y también te invito a que compartas esta enseñanza. Creo que será de gran bendición para muchos hermanos y amigos. También no te vayas, regálanos un like y nos vemos en una próxima enseñanza. Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través de mi WhatsApp más 57, que es el indicativo del país de Colombia, más 57 315 845 2211. No siendo más, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.